Bienvenido a mi curso Cómo escribir un cuento infantil. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Pues mi nombre es Loles, soy la persona que os va a impartir este curso. Me complace tener la oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencias con vosotros durante este periodo de aprendizaje. He estado trabajando como maestra de educación infantil y psicopedagoga durante más de 18 años y he tenido la oportunidad a lo largo de mi trayectoria de contar e inventar muchos cuentos. En la actualidad tengo un canal de cuentos en YouTube que se llama Cuentos divertidos para niños, @maestrainfantil 8513. También estoy escribiendo cuentos y ebooks que vendo en diferentes plataformas. Mi pasión por escribir me ha llevado a dedicar mi carrera a investigar y formarme para enseñar y compartir mis conocimientos con otros. A lo largo del curso, mi objetivo principal es proporcionar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y práctica. Estoy comprometida a brindaros un material de calidad, guiaros en el proceso de aprendizaje y responder a vuestras preguntas y dudas de manera oportuna. Además, valoro la participación activa y el intercambio de ideas entre los participantes. Creo firmemente en el poder de aprendizaje colaborativo y la oportunidad de aprender unos de otros. Por lo tanto, os animo a que compartáis conmigo vuestras perspectivas, que hagáis preguntas, bien a través de comentarios o bien a través del correo que más abajo os pongo. Estoy emocionada de embarcarnos en este viaje de aprendizaje juntos y espero que al final del curso hayáis adquirido nuevas habilidades y conocimientos que podáis aplicar en vuestra vida personal o profesional. No dudéis en comunicaros conmigo si tenéis alguna pregunta o inquietud, ya que estoy abierta a cualquier sugerencia y lo que yo quiero es apoyaros en el proceso de aprendizaje y ayudaros a alcanzar vuestros objetivos. Mi correo para cualquier duda que os surja o sugerencia que queráis hacerme es maestrafeliz8513@gmail.com. Pues empezamos. ¿Cómo escribir un cuento infantil? Aquí os pongo el objetivo específico de mi curso: capacitar a los participantes, que sois vosotros, para desarrollar habilidades de escritura creativa y crear cuentos infantiles atractivos y educativos. El curso va a constar de 5 módulos, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el primer módulo, que son los elementos clave de la narrativa infantil. Dentro de este módulo nos vamos a encontrar con cuatro puntos, ¿vale? Dice: título efectivo y atractivo. Introducción a la estructura de un cuento infantil. Exploración de la importancia de un inicio atractivo y un final satisfactorio. Y habrá una actividad práctica. En este primer módulo, elementos clave de la narrativa infantil, el objetivo que pretendo conseguir con vosotros es proporcionar una comprensión sólida de los elementos clave de la narrativa infantil. Pues empezamos con el primer punto de este primer módulo: título efectivo y atractivo. Muchas veces nos podemos creer a la hora de escribir un cuento que el título es algo secundario que no tiene importancia. No, estamos equivocados. El título es una parte importantísima de nuestra historia, de nuestro cuento, ya que es lo primero que el lector va a ver y puede influir claramente en su interés por el cuento. El título reflexiona sobre el mensaje central del cuento. Debe reflejar de alguna manera el mensaje o enseñanza que se quiere transmitir a través de nuestra historia. Puedes hacer una lista de palabras o frases clave relacionadas con el mensaje y utilizarlas como base para crear un título que lo represente de manera concisa. Podemos utilizar juegos de palabras y metáforas para crear un título que intrigue al lector, generando curiosidad sobre la historia. Puedes explorar diferentes combinaciones de palabras y buscar asociaciones creativas que se relacionen con la trama o los personajes. En el título debes resumir la esencia de la historia. Hay que hacerlo en una frase corta y poderosa. Esta frase puede convertirse en el título o servir como base para desarrollarlo de manera más creativa. Piensa en cómo puedes capturar la esencia de tu cuento en pocas palabras. Experimentar con diferentes opciones. No te limites a un solo título. Prueba diferentes opciones y considera cómo cada uno de ellos podría influir en la percepción del lector sobre el cuento. Se puede pedir la opinión de otras personas y que exista una retroalimentación para tomar una decisión final.
También muy importante es que se considere el tono y el estilo del cuento, que esto debe reflejarse en el título. Si tu historia es divertida y llena de humor, el título debe ser ingenioso o irónico. Si es más serio o reflexivo, puede ser más sobrio y evocador. En resumen, el título es una parte importante de la presentación de tu cuento y puede influir en la forma en que los lectores perciben y se acercan a él. Tómate el tiempo necesario para inventar un título que capte la esencia de tu historia y despierte el interés de los lectores, en este caso de los niños que van a leer vuestros cuentos. Perdón, que se me ha ido. Aquí os pongo ejemplos de títulos efectivos y atractivos. Como veis, estos títulos van a reflejar la esencia de la historia y sugieren el tema o el mensaje central de manera atractiva. Voy a leer algunos. El secreto de la isla mágica, el misterio de la casa abandonada, el increíble poder de la imaginación, el enigma de la puerta misteriosa. Solamente al leer el título, el enigma de la puerta misteriosa, ya los niños saben que va a haber un enigma, que se trata de misterio. Muy importante para recordar, cada cuento es único y el título debe ser una representación fiel de su contenido. Experimenta con diferentes opciones, juega con las palabras y busca la combinación perfecta que haga que tu título destaque y genere curiosidad en los niños a la hora de querer leer un cuento. El siguiente punto de este primer módulo es la introducción a la estructura de un cuento infantil. Seguramente este punto la mayoría lo conocéis, pero vamos a desarrollarlo porque lógicamente es importantísimo dentro de un cuento, es la estructura. Consta de 3 partes, como son introducción, nudo y desenlace. En la introducción está el inicio de la historia, donde se presenta a los personajes y los escenarios. Se plantea el tono y el ambiente de la historia. Planteamiento del problema o conflicto al que se va a enfrentar el protagonista. Nudo. Desarrollo de la trama. En módulo más adelante hablaremos de la trama, ¿vale? Pues el desarrollo de la trama a medida que el protagonista intenta resolver el conflicto. Creación de momentos de tensión y suspense para mantener el interés del lector. Introducción de los personajes secundarios. Se trata de la parte más importante, ya que de esta parte dependerá el éxito de nuestro cuento. Introducción, nudo y por último el desenlace. En el desenlace es la resolución del conflicto principal de la historia. Cierre de los hilos narrativos y respuesta a las preguntas planteadas en la introducción. Mensaje o enseñanza final que se transmite a través del cuento. Lógicamente, ya también seguro que lo sabéis, pero lo recuerdo, en un cuento infantil siempre tenemos que transmitir al final un mensaje, preferiblemente positivo. También hablaremos de esto más adelante. En el desenlace existe la posibilidad de un final abierto o sugerencia de nuevas aventuras para el protagonista. Sinceramente os aconsejo que si es un cuento individual, que no va a ser una serie de un mismo personaje, yo en esta edad, como son los cuentos infantiles, optaría por lo que es un final cerrado. Pero si lo que queremos hacer es una serie de cuentos con aventuras de un mismo protagonista, la opción de un final abierto es la mejor, ¿vale? Para las siguientes aventuras que queramos introducir al niño. En resumen, la estructura de un cuento infantil puede variar según el estilo y la temática, pero en general estos elementos clave ayudan a mantener la atención de los niños y brindarles una experiencia narrativa satisfactoria. A continuación os voy a poner un cuento clásico donde vamos a ver las partes de dicho cuento. He elegido El patito feo, lógicamente lo he resumido, y aquí vamos a ver la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción dice: había una vez una mamá pata que tenía un montón de huevos. Un día los huevos comenzaron a romperse y de ellos salieron unos lindos patitos amarillos. Pero había uno que era diferente, era más grande y gris. Los otros patitos se burlaban de él y lo llamaban el patito feo. Como ves, lo primero que está haciendo es presentarnos el escenario, nos presenta al protagonista de la historia, descripción de la situación,
¿vale? Vamos a pasar al nudo, que es, como hemos dicho, el desarrollo de la historia y la parte más importante donde se va a plantear el conflicto y donde ya aparecen personajes secundarios. El patito feo se sentía triste y desplazado. Decidió irse en busca de un lugar donde aceptaran tal como era. En su camino se encontró con diferentes animales que lo rechazaban por su apariencia. Sin embargo, el patito feo nunca dejó de ser amable y generoso. Un día, el patito feo encontró un grupo de cisnes nadando en un hermoso lago. Se acercó tímidamente, esperando ser rechazado una vez más, pero para su sorpresa, los cisnes lo recibieron con alegría. Resultó que el patito feo no era un pato común, era un cisne. Se dio cuenta de que su apariencia había cambiado y ahora era un cisne hermoso. Nos encontramos con el conflicto. ¿Cuál era? Pues que todos lo rechazaban. Resolución del conflicto: se encuentra en el lago con los cisnes que no lo rechazan, sino que lo aceptan. Y también nos encontramos con personajes secundarios, como son los otros animales que se metían con él, como son los cisnes. ¿Vale? Por último, el desenlace. El patito feo se sintió muy feliz al descubrir su verdadera identidad y ser aceptado por los demás cisnes. Aprendió que la belleza no está solo en el exterior, sino también en el interior. El patito feo vivió felizmente junto a sus nuevos amigos, disfrutando de su nuevo hogar en el lago. Como veis en el desenlace, principalmente está la enseñanza de este cuento, que nos está diciendo que la belleza no está solo en el exterior, sino también en el interior, ya que a lo largo de la historia nos dice que aunque al patito feo lo rechazaban, él era generoso, era amable, ¿vale? Y que no podemos solo fijarnos en el exterior de las personas, ¿vale? Enseñanza positiva de este cuento. En este caso tiene, como veis, un final cerrado. Continuamos, ¿vale? En el siguiente punto dice: exploración de la importancia de un inicio atractivo y un final satisfactorio. Un inicio atractivo y un final satisfactorio son fundamentales en un cuento infantil, ya que capturan la atención de los niños desde el principio, los tenemos motivados y les brindan una sensación de satisfacción al finalizar la historia. Veamos por qué son importantes y cómo se desarrollan estos puntos. Inicio atractivo de un cuento. Los niños tienen una atención limitada, por lo que es crucial que captemos su interés desde el principio, que los tengamos motivados. Un inicio atractivo puede ser una frase intrigante, una situación emocionante o una descripción visualmente llamativa. Puede presentarse un problema o conflicto desde el principio para generar curiosidad en el lector y hacer que quieran seguir leyendo para descubrir cómo se va a resolver el problema. También se puede presentar a los personajes principales de manera interesante y única, despertando la curiosidad de los niños por conocer más sobre ellos. Aquí os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De un inicio, como hemos dicho, de un inicio atractivo. Aquí. Es un ejemplo de descripción visualmente llamativa en un inicio atractivo para captar la atención de los niños. Os la voy a leer. Dice: en un tranquilo bosque lleno de árboles altos y frondosos, había un claro lleno de flores de colores brillantes. El sol brillaba intensamente sobre el prado, creando destellos dorados en cada pétalo y hojas. El aire estaba lleno de dulces aromas de las flores, atrayendo a mariposas y abejas que revoloteaban alegremente de una flor a otra. En el centro se encontraba un lago cristalino rodeado de suaves colinas cubiertas de hierba verde y suave. El agua del lago era tan clara que se podían ver los peces nadando y las piedras multicolores en el fondo. Los juncos y las cañas se mecían suavemente con la brisa, creando un suave susurro que parecía contarle a la naturaleza. Esta descripción visualmente llamativa del claro en el bosque, del lago cristalino, los cisnes blancos, crean una imagen vivida y atractiva en la mente de los niños. Los niños son capaces de imaginarse ese paisaje cuando le habla de los colores brillantes, de los detalles sensoriales, de la belleza de la naturaleza. Captan la imaginación e invitan a los niños a sumergirse en la historia. Lógicamente, en un cuento infantil, todo esto siempre es mejor si va también apoyado de ilustraciones.
Otro ejemplo de inicio atractivo es la presentación de personajes de manera única y atractiva para los niños. Dice, Luna era una niña especial, ya que tenía el cabello tan blanco como la nieve y los ojos tan azules como el cielo. Pero lo más fascinante de Luna era su habilidad para hablar con los animales. Como veis, no nos está diciendo simplemente que Luna era una niña, sino que nos la está presentando cómo tenía el cabello, cómo eran sus ojos, cuál era su habilidad. Estamos llamando la atención del niño para que esté motivado para seguir o bien leyendo el cuento o que se lo sigan contando. Cada mañana, Luna se despertaba temprano y salía a pasear por el bosque cercano. Allí, los animales la rodeaban, curiosos por escuchar sus dulces palabras. Los pájaros cantaban melodías hermosas mientras se posaban en sus hombros. Los conejos salían de sus madrigueras para acercarse a ella y los ciervos se acercaban tímidamente confiando en su presencia. Luna tenía la capacidad de entender a los animales y ellos la entendían a ella. Juntos exploraban el bosque, descubrían secretos ocultos y ayudaban a los animales en apuro. Luna era como una heroína del bosque, siempre dispuesta a proteger y cuidar a sus amigos peludos, emplumados y escamosos. Como veis, estamos llamando la atención del niño sobre la protagonista del cuento. Como hemos dicho, en un cuento debe haber un inicio llamativo y un final satisfactorio. ¿Vale? En el final satisfactorio brinda un cierre adecuado a la historia y las emociones que se han desarrollado a lo largo del cuento. Puede haber una resolución positiva del conflicto principal, donde el protagonista logra superar sus desafíos y alcanzar el objetivo planteado. El final puede, yo no digo puede, me he equivocado, mejor diría debe incluir una enseñanza o mensajes que se desprenden de la historia, transmitiendo valores importantes a los niños. También puede haber un elemento sorpresa, un giro inesperado que deja a los niños con una sensación de asombro y satisfacción. Es importante tener en cuenta que tanto el inicio como el final deben estar en sintonía con el tono y la temática del cuento. Deben ser apropiados para la edad del público objetivo. Un inicio atractivo y un final satisfactorio garantizan que los niños se sientan involucrados y satisfechos con la historia, lo que los anima a seguir leyendo y fomenta su amor por la lectura. Ahora vamos a ver un ejemplo de un final satisfactorio en un cuento que me he inventado, ¿vale? A ver. Dice, después de un largo y emocionante viaje lleno de desafíos, la valiente princesa Valentina finalmente encontró el antiguo amuleto mágico que necesitaba para salvar a su reino de la oscuridad. Ya estamos resolviendo el conflicto, el problema planteado. En este caso es que ha encontrado el amuleto mágico, que es el que va a salvar a su reino de la oscuridad. Ya estamos resolviendo el conflicto. Con el amuleto en sus manos, Valentina regresó al castillo y convocó a todos los habitantes del reino para una gran celebración. El amuleto brillaba intensamente, dispersando la sombra que había cubierto el reino durante tanto tiempo. Los campos se llenaron de flores coloridas, los ríos volvieron a fluir cristalinos y los árboles recuperaron su verdor. La alegría y la felicidad se apoderaron del reino mientras la oscuridad se desvanecía por completo. Resolución de conflicto. Valentina fue aclamada como la heroína del reino y su valentía y determinación, enseñanza, que cuando uno es valiente y tiene determinación, fueron reconocidos por todos. La princesa, ahora convertida en una reina sabia y justa, gobernó el reino con amor y compasión. Muy importante. Otra enseñanza. Tenemos que tener amor y compasión, asegurándose de que nunca volviera a caer en la oscuridad. El cuento concluye con una gran fiesta, un final feliz, donde los personajes principales y los secundarios, en este caso los habitantes del reino, celebran la restauración de la luz y la paz. Es la resolución del conflicto. La princesa Valentina es honrada y querida por todos, y el reino florece bajo su reinado. El final satisfactorio muestra el triunfo del bien sobre el mal y la recompensa por la valentía y la perseverancia, dejando a los niños con una sensación de esperanza y satisfacción y con un mensaje positivo tan importante en esta edad infantil. Aquí tenéis el siguiente punto,
A lo largo del curso vais a tener actividades prácticas, ¿vale? Que me podéis mandar a mi correo, porque me parece muy importante que no solo sea teoría, sino que participéis activamente y que vosotros vayáis haciendo prácticas sobre lo que vayamos viendo, ¿vale? Dice, actividad práctica. Los participantes deberán identificar los elementos clave en un cuento dado. En el cuento que os voy a dar a continuación tenéis que identificar las partes del cuento, introducción, nudo y desenlace, ver si hay una descripción visualmente llamativa, distinguir los personajes principales y los personajes secundarios, los valores que se transmiten al final del cuento, ¿vale? Podéis especificarme cuál es el conflicto que se presenta, si se resuelve el conflicto. Yo he puesto estos puntos, ¿vale? Para la actividad, pero podéis ampliarla todo lo que queráis. Y me lo podéis mandar a mi correo, que es maestrafeliz85113@gmail.com. A continuación tenéis el cuento que me he inventado para que hagáis la actividad, ¿vale? Que no lo voy a leer, os lo dejo para vosotros, para que identifiquéis las partes, para que veáis los protagonistas, los personajes secundarios, la resolución de conflictos, si hay una descripción visualmente llamativa, si nos encontramos un inicio llamativo y un final satisfactorio, ¿vale? Pues ha terminado este primer módulo y deseo que tengáis ganas del siguiente y que os esté gustando el curso y os esté sirviendo. Como os he dicho, estoy abierta a cualquier sugerencia y ahí tenéis mi correo por si queréis escribirme, ¿vale? Nos vemos pronto. Un saludo.